El repicar de las campanas se dejaron escuchar por todos los rincones del pueblo, y junto con ello, una gran fiesta de pirotecnia se soltó sobre el cielo, formando un jardín de luces artificiales que indicaban con gran entusiasmo el inicio de la Navidad. Muy cerca de allí, mi familia brindaba por recibir una vez más la Navidad. Mi padre y madre, así como mi hermano menor, nos abrazábamos con mucha felicidad. Este había sido un año realmente bueno. Salud no nos hacía falta, nadie se había enfermado en todo el año. El dinero tampoco había sido un problema, pues mi padre había iniciado una frutería que poco a poco fue creciendo hasta tener varias sucursales. Y por supuesto, teníamos dinero de sobra. A pesar del maravilloso momento, había algo que no me permitía estar del todo satisfecha y muy al contrario, me quemaba por dentro. Y es que a inicios de diciembre, Daniel había terminado conmigo. Esa situación me hacía sentir muy furiosa. No entiendo cómo él se había atrevido a terminar conmigo. Eso era incomprensible y a mí nadie me termina sin pagar las consecuencias. Todo el amor que alguna vez sentí por él, ahora se había convertido en el peor de los odios, y en mi cabeza no cabía idea alguna que no fuera vengarme de él y de su familia. Si es que se puede llamar familia a una señora que a duras penas consigue para comer y a su despreciable hijo al cual yo le mataba el hambre en la escuela. Me da mucho coraje solo pensar que todo iba bien en mi relación, a no ser por la chismosa de Cristina. Le contó a su madre que yo estaba con Daniel solo por una apuesta que habíamos realizado, y es que la verdad, así fue. Pero al paso del tiempo, me enamoré de él, pues además de ser muy guapo, era noble y caballeroso, tan así que por momentos olvidaba que era pobre. La madre de Cristina a su vez se lo contó a la madre de Daniel, y al día siguiente, este me terminó justo en el salón frente a todos. Ese día lloré mucho, nunca había sufrido una humillación de esa magnitud, y era por eso por lo que ahora solo pensaba en cómo vengarme de Daniel y de su madre. «¿Qué pasa, Irene?», dijo mi padre al verme pensativa. «Nada, papi, solo estaba pensando en lo bonito que es pasar la Navidad en familia». «Sí, hija, termina tu cena y vamos por los regalos». Ante lo dicho por mi padre, asentí sonriente y todos nos apuramos a comer hasta quedar completamente saciados. Sin duda, lo mejor estaba por venir, la hora de abrir regalos. Habían pasado varios días desde la Nochebuena y a partir de ese día todo se pudrió en mi vida. Desde ese entonces, a diario, en punto de las 2 de la madrugada, me levantaba asqueada, sintiendo un olor putrefacto que poco a poco se alejaba, hasta que después de específicamente 10 minutos desaparecía. Pero lo malo es que luego de eso me costaba mucho trabajo pegar de nuevo el ojo y tenía que permanecer mínimo 2 horas despierta. Poco a poco, el entusiasmo y la felicidad de mi familia se iba marchitando. Yo escuchaba cómo mis padres peleaban cada vez más seguido, y la tensión se podía sentir siempre que ambos convivían o simplemente al estar juntos. Fabio, mi pequeño hermano, se le notaba desganado, ojeroso, se había vuelto bastante sensible y lloraba por cualquier cosa. Esto colmaba la paciencia de mi padre, el cual, de ser un hombre amoroso, se la pasaba regañando al niño, sin preocuparse del por qué mi pequeño se sentía así. Tal pareciera que yo era la única de la familia en notar que todo se derrumbaba lentamente y por lo mismo estaba bastante preocupada. Por obvias razones yo quería que todo mejorara y fue por eso por lo que primero me acerqué a Fabio para saber qué ocurría con él. «¿Qué pasa, hermano? ¿Te ocurre algo?». Al preguntarle eso a Fabio, me miró a punto de estallar en llanto, pero me dijo que todo se encontraba bien. Obviamente no me tragué su cuento, pero no seguí atormentándolo más, pues me causaba mucho dolor verlo así. Esa misma noche, después de cenar, me disponía a ir hacia mi habitación,
pero una pequeña mano helada me detuvo en seco. Era Fabio quien me miraba con la carita triste y me pedía casi de rodillas que durmiera con él. Situación que sin dudarlo mucho acepté y esa noche nos acomodamos para dormir en su habitación. Siendo por allí las 2 de la mañana, sentí una vez más ese olor putrefacto que me atormentaba día con día. Me levanté con náuseas como los días anteriores, pero esta vez para mi sorpresa pude ver a Fabio acurrucado y bastante temeroso a un lado de la cama. Al verme despierta, rápidamente se acostó junto a mí y me pidió que nos cubriéramos con la cobija. Intenté preguntarle qué era lo que estaba ocurriendo, pero de forma presurosa me tapó la boca y me dijo en voz baja, casi al borde del llanto: «El mordelón está viniendo por mí. Si no me mira en la cama, él se irá. Nunca se le ocurre revisar debajo de las cobijas». Al escuchar esto, lo primero que pensé es que mi hermanito tenía un severo daño psicológico, pero mirar el miedo en su rostro me asustó mucho. No obstante, decidí seguirle la corriente y acto seguido nos quedamos callados. Pasaron un par de minutos y yo estaba ansiosa, con la palabra en la boca, a punto de decirle que aquel ser que llamaba mordelón no era más que producto de su imaginación. Pero justo en ese momento, la luz de la lámpara comenzó a realizar un parpadeo. En la ventana se escuchó un sonido como si alguien puliera el cristal, al mismo tiempo que la temperatura de la habitación descendió drásticamente. En ese instante sentí mucho terror, pues el olor a podrido se hacía cada vez más fuerte, y muerta en miedo, escuchaba cómo algo muy pesado se arrastraba por fuera del tejado hacia la habitación de mi hermanito. Después abrió la ventana, aun cuando ésta se encontraba bien cerrada, y entró. En ese instante pensé en todas las posibilidades de lo que pudiera ser aquello. Barajé la idea de que se tratara de algo paranormal, pero yo, sin ser muy creyente de esas cosas, me negaba a que así sea. Al pasar de los segundos, cada vez estaba más segura que algo había venido por Fabio. Entre el silencio se escuchaba una respiración demoníaca, así como algo arrastrándose con mucha dificultad, y ese algo se detuvo a las orillas de la cama de mi hermanito. Fabio se encontraba sujetado fuertemente a mí y no le dirigí palabra alguna. Quedé expectante y con mucho miedo, esperando que lo que fuera que estaba allí se manifestara, pero nada de eso ocurrió. Al cabo de un rato, el olor a podrido cesó y lo primero que me vino en mente es que aquel ser posiblemente se había marchado. Una enorme desesperación me invadió. Las ansias por saber si aquel ser se había ido me estaban matando y muy lentamente me descubrí el rostro. Ante mi sorpresa, no había absolutamente nada y eso me llenó de emoción. Quizá había sido producto de nuestra imaginación o qué sé yo, pero allí con nosotros no había nada. Rápidamente me cubrí de nuevo con la cobija y entre la oscuridad de la habitación, con un susurro comencé a hablar a Fabio, pero él no me hacía caso. Pensé que a lo mejor se había quedado dormido y fue por ello por lo que le toqué su bracito, pero en ese momento sentí mi corazón salirme del pecho. Su brazo estaba bastante frío y su piel era tan áspera que pareciera que estaba tocando la piel de algún pez. Esto me asustó mucho e intenté sacudirlo, pero en cambio solo una sonrisa macabra salió de él. En ese momento yo grité muy asustada. Algo estaba junto a mi lado y no era mi hermanito. Se trataba de una figura humanoide con la piel muy áspera. Sus ojos estaban demasiado rojos, tan así que daban el aspecto de estar entre lava. La cama estaba mojada, como si aquello viniera del agua. Rápidamente intenté salir corriendo a buscar a mis padres, pero esa cosa se deslizó por el suelo tan rápido como una serpiente y me tomó del pie. Posterior a ello se paró y yo caí en el suelo. Después, caminando trabajosamente, comenzó a arrastrarme por el piso. Yo no paraba de llorar y gritar. Mis uñas habían arrancado por intentar sujetarme del mugriento piso. Pero en cambio,
Solo había logrado dejar una estela de sangre producto de mis dedos destrozados. Aquel ser nunca detuvo su camino y al fin salió de la casa, donde siguió arrastrándome hacia el fondo de mi patio que colindaba con el monte. Casi al final, había un pozo de cientos de años que había servido para obtener agua antes que el servicio llegara al pueblo. El ser demoníaco se dirigía hacia aquel sitio. Entre llanto comencé a rezar y tomé un crucifijo que me colgaba en el cuello, me lo arranqué y comencé a clavarlo en la mano de la criatura. Pero eso solo ocasionó que él me jalara con más fuerza. Gracias a esto mi piel se desgarraba al rozar violentamente contra el camino pedregoso y ante un inmenso dolor veía cómo jirones de piel y carne se desprendían de mí. Aún con todo mi sufrimiento, aquel demonio no sentía ningún remordimiento al verme y muy al contrario, lo disfrutaba, pues se sacaba la lengua bífida en clara señal de estar saboreando mi sangre. No me cabía la duda de que su objetivo era hacerme su cena. Aquel ser infernal estaba muy cerca de llevarme con él al pozo, pero como si se tratara de un milagro divino, mi madre salió de entre los arbustos y vació un recipiente lleno de agua bendita sobre él. Al contacto con su piel, el ser comenzó a realizar unos gritos guturales y me soltó para ir corriendo directamente hacia el pozo y lanzarse dentro de él. En ese momento, entre sollozos y dolor, ver a mi madre me puso muy feliz. Ella se acercó hacia mí con llanto en los ojos. Yo esperaba que me diera un abrazo o me ayudara a levantarme. Pero en cambio, su cara se llenó de rabia y me soltó un tremendo bofetón que solo hizo que llorara más. Posteriormente me tomó de los cabellos y comenzó a levantarme de ellos. Obviamente yo no paré de llorar y entre tumbos y rastras logré llegar a mi habitación. Ella me acostó en mi cama y con una crudeza nada propia de una madre, comenzó a curarme con alcohol y agua oxigenada. Yo lloraba de dolor, pues más parecía que intentaba lastimarme en vez de curarme. Ella en cambio parecía poseída, lloraba desconsoladamente y ante mis quejas me clavaba las uñas y me decía que me callara o me iría peor. Yo miraba la ira y el odio en sus ojos y cada vez que hablaba le salía abundante espuma de la boca que me salpicaba en la cara. A pesar de todo el sufrimiento, decidí llorar en silencio para evitar sus castigos. Debido a que varias partes de mi cuerpo tenían heridas con aberturas de consideración, ella fue por una de sus agujas y con el mismo hilo que costuraba sus ropas, comenzó a costurar mis heridas sin el mínimo cuidado. El único consuelo para no gritar fue un calcetín que me puso en la boca. De un momento a otro mi madre comenzó a delirar y repetía una y otra vez lo siguiente: «Acabaste con mi vida. Para la próxima vez dejaré que pagues tus errores». Cada vez que decía eso me clavaba la aguja más fuerte y mis lágrimas caían a cántaros. Una vez que estuvo más tranquila, yo le pregunté con miedo por qué me hacía todo eso y ella de nuevo se alteró. «Maldigo la hora cuando llegaste a este mundo. Fuiste un error, nunca te planeamos. Lo único bueno de todo esto es que gracias a ti me casé con tu padre, pero ¿de qué sirvió si tú lo uniste a mí, pero también me lo quitaste?» En ese momento no comprendía nada de lo que decía y solo me quedó preguntarle con lágrimas en los ojos por qué me tenía tanto odio, qué mal yo había hecho para que mi madre me tratara así. «¿En serio no recuerdas nada? Por tu maldita avaricia nos quitaste todo», contestó muy molesta. Una vez más le dije a mi madre que no sabía de lo que me hablaba y ella me contestó: «Siempre es lo mismo contigo, pero esta será la última vez que te lo cuento, porque el día de hoy acabaré con todo esto. Desde muy pequeña fuiste una niña muy caprichosa. Sin embargo, eras la adoración de tu padre y quizá por el exceso de consentimiento te convertiste en el monstruo que eres ahora. Siempre fuimos muy pobres y tu padre siempre trabajaba más de la cuenta para que nada nos faltara. Pero para ti nunca fue suficiente. A pesar de que el amor no nos hacía falta, siempre nos recriminaste nuestra pobreza,
lo que nos hacía sentir bastante mal. Al pasar de los años, una verdadera bendición llegó a nuestras vidas y Fabio nació. A pesar de ser un niño muy lindo y noble, tú siempre le tuviste envidia. Le hacías maldad cada vez que podías, y tu envidia hacia él era tan evidente aun cuando siempre fuiste la preferida de tu padre. Ay, mi querido Fabio, no te merecías lo que este monstruo te hacía. En tu adolescencia te enamoraste perdidamente de Daniel, un joven proveniente de una de las familias más acomodadas del pueblo, y realmente fue eso lo que viste en él, su dinero, que es lo único que siempre te ha importado. Daniel al enterarse te hizo su novia, pero no fue por amor, sino que lo hizo para humillarte, pues había realizado una apuesta con su amigo Christian para hacerte su novia y arrancarte tu inocencia en menos de una semana, acto que logró. Después de eso él te terminó, lo hizo frente a todo el salón de clase y se burlaron de ti. Desde ese instante tú caíste en depresión, dejaste de ir a la escuela y te cegaste con la idea de venganza sin que nada más te importe. Fue allí cuando inició este calvario para nuestra familia. Tu sed de venganza crecía cada día más e hiciste lo impensable. Pensar en lo feliz que éramos solo me hace maldecir más y más tu nacimiento. Solo de recordar la felicidad de nuestra familia aquel día de la cena navideña, me dan ganas de sacarme el corazón. Ese día habíamos comido un delicioso pavo. ¿Acaso nunca te preguntaste cómo una familia tan pobre como la nuestra pudo darse el lujo de comer un delicioso pavo? Hay pecados que quizá puedan permitirse, pues se hacen en nombre de un acto puro de amor y bondad. Tal fue el caso de tu padre, que con tal que su princesa saliera de su depresión, intentó por todos los medios traernos un pavo en la cena. Desafortunadamente, aun cuando trabajó a marchas forzadas, no pudo juntar el dinero para uno. Entonces, muy en contra de sus principios, tuvo que robar. Y claro, a la hora de elegir a la víctima se le hizo fácil. La familia de Daniel era la ideal, pues ellos tenían dinero y sobre todo, se lo merecían por el daño que le estaban causando a su princesa. Y fue así como tu padre, con mucha pena, logró su objetivo. Trajo la cena navideña. Después de aquella cena todo cambió. Algo empezó a venir por las noches a atormentar a la familia y sobre todo a ti. Te quejabas de que algo te observaba en tu habitación. Tenías pesadillas y por las noches salías de la casa en un estado sonámbulo, diciendo palabras impuras en un tono demoníaco. Fue así como le dijimos al padre de la iglesia que viniera a orar por ti, pero muy poco pudo hacer, pues debido a sus oraciones y sus baños de agua bendita, solo unos días fue que todo volvió a la normalidad. Pero al parecer, este acto solo enfureció más al demonio, pues al cabo de unos días pasó lo peor, aquello que me dejó muerta en vida. En una noche que parecía todo normal, sentimos un fétido olor a podredumbre y junto a ello escuchamos algo arrastrarse por el tejado. Tu padre y yo rápidamente salimos para ver de qué se trataba, pero al salir vimos que algo, un ser con un aspecto escamoso, se llevaba a Fabio. Mi pequeño gritaba y pedía ayuda muerto en miedo, pero la velocidad de esa cosa pudo más que la de nosotros, y fue así como el demonio se lo llevó al pozo. Tu padre, al mirar esto sin pensarlo, se tiró hacia el pozo para salvar a nuestro pequeño, mientras yo le di aviso a las autoridades. Desafortunadamente hasta la fecha, nunca supimos nada de ellos. Las autoridades analizaron el caso, me tildaron de loca e inclusive abrieron una carpeta de investigación en donde soy la culpable principal por homicidio. Y mientras tú quedaste como la pobre niña víctima ante los ojos del pueblo. Yo no me tragué la idea de que todo esto haya sido casualidad y por eso visité a la vieja bruja del pueblo. En un principio ella no quería hablar, pero yo sé que las brujas son muy codiciosas y le ofrecí unas arracadas de oro que tu padre me había regalado. Entonces fue cuando ella confesó: todo lo que te ocurrió no fue obra de casualidad,
ahora todo tiene sentido. Hace unas semanas una joven vino a verme. Quería vengarse de una familia, la cual dijo que le había causado mucho daño. Yo le contesté que el precio de ese tipo de brujería era muy caro y no se trataba de cosas materiales. Pues para la brujería mortal se requiere liberar a algún demonio y ellos solo piden a cambio una vida por sus favores. Ella ofreció a cambio la vida de un pequeño, del cual se refirió como a alguien a quien nunca había querido y solo había llegado para quitarle el amor de sus padres. Entonces, fue de esa manera que preparé un hechizo en forma de alimento. La forma más fácil de embrujarlos era dándoles de comer de ese hechizo. Entre las dos ideamos que la joven alimentaría a uno de los pavos de esa familia. Este engordaría de tal forma que por obra de magia negra, cualquiera que lo viera lo vería como una cena navideña. Después de todo lo pactado, la chica se fue y no supe más de ella. Allí comprendí todo. Habías intentado embrujar a la familia de Daniel, pero para complacer tus malditos caprichos, tu padre había robado el pavo embrujado. Y esa había sido nuestra cena navideña. Lo peor de todo es que ofreciste a tu hermanito como pago de la brujería, y ahora esa cosa venía por ti, pues la brujería había recaído sobre nosotros, pero especialmente en ti. Ese trauma de morir te había llevado a perder la razón de forma frecuente, y por lo mismo no recordabas todo lo malo que habías hecho. Me cansé de salvarte una y otra vez contra el demonio que sale del pozo, pero eso solo lo hacía para armarme de valor y ser yo misma quien te haga pagar por todo lo malo que has hecho. Pero ahora no me importa que seas fruto de mi sangre, y mucho menos pudrirme en la cárcel, pero hoy será el fin de tus días. Mi madre sacó de entre sus ropas un cuchillo y lo alzó con la firme intención de acabar conmigo, pero justo en ese instante el sonido de una bala de goma le impactó el pecho y por ese acto ella cayó retorciéndose de dolor. Desde ese día, mi madre fue enjuiciada por intento de homicidio y también se encontraron elementos suficientes para culparla por la muerte de mi padre y mi hermanito. Por mi parte, a mí me llevaron a una casa hogar, pero el acoso del ser que sale del pozo jamás se detuvo, hasta que me percaté que el agua bendita era lo único que podía detenerlo. Hoy en día soy parte activa de la iglesia, y dentro de muy poco seré una respetable monja. No hay día que no derrame lágrimas pidiéndole a Dios por su perdón, por todo el daño que causé a mi familia. La brujería no es buena. Ya sea por venganza o por cualquier motivo, nunca lo recomiendo, pues me queda muy claro que todo se paga. Este pueblo, sabes, es como, bonito, rodeado de montañas grandes y todo eso. La gente vive tranquila, sin muchos rollos, pero cuando el invierno llega, algo raro pasa. Se siente como un escalofrío, así que no se va. La gente del lugar que viven aquí desde siempre hablan de una historia antigua que da miedo, sobre una bestia feroz que sale de la nieve cuando el frío está más fuerte. No sé si me entiendan, pero es como que algo está mal. La gente del pueblo se conoce, se saluda, comparte risas en las tiendas. Pero cuando sale la palabra bestia, se arma un silencio incómodo. Algunos dicen que solo es un cuento, otros que es mejor no tentar a la suerte. Pero el frío siempre está ahí, como recordándonos que algo no está bien. A veces, cuando la noche cae y la nieve cubre todo, escuchas ruidos extraños, parecieran susurros en el viento frío, y te da la sensación de que no estás solo, de que algo o alguien está ahí observando desde las sombras.
Pero intentamos no pensar en eso, seguir con la vida tranquila, aunque a veces es difícil ignorar lo que la gente murmura. El invierno es bonito, sí, con todo blanco y las luces brillando. Pero también es como si la nieve guardara secretos, como si debajo de ese manto puro hubiera algo oscuro. Algo que solo sale cuando el frío aprieta fuerte. Y así es este pueblo, mi pueblo, y aunque muchos quieren olvidar la leyenda, siempre hay algo en el aire que te hace recordarla. Especialmente cuando la temporada de frío está a punto de empezar. Y te preguntas, ¿qué es lo que trae consigo el invierno? El pueblo tranquilo se vuelve algo más que solo tranquilo. La gente empieza a cerrar puertas con fuerza, a mirar por la ventana, esperando no ver nada más que nieve. Pero todos saben que la bestia puede venir y cuando lo hace, deja un rastro de miedo que no se va con el sol de la mañana. Los días son más cortos y las noches son frías. Cada vez que la nieve cae, algunos piensan en quedarse adentro, pero otros no pueden evitar salir como si algo los llamara. Y es cuando empiezan los murmullos, las historias que se cuentan junto a la chimenea para espantar el frío y al mismo tiempo alimentar el miedo. Dicen que la bestia es antigua, tan vieja como las montañas que nos rodean. No hay descripciones exactas de cómo es, solo relatos vagos que hablan de ojos brillantes en la oscuridad y un rugido que helará tu sangre. Lo más extraño es que algunos dicen que la bestia no siempre está sola, que trae consigo sombras como si pudiera invocarlas de la misma nieve. Y cuando la gente desaparece, todos asumen que se la llevó la bestia, pero nadie sabe a dónde van ni si vuelven. Algunos preparan trampas, otros rezan en silencio, pero todos saben que el invierno no solo trae nieve, sino también una sombra inquietante que cubre todo el pueblo. Y todos nosotros solo esperamos temerosos y ansiosos que la primavera finalmente nos libere de las sombras de este mal. Resulta que una de esas bibliotecarias del pueblo, la señora Gómez, encontró un libro muy antiguo en el desván de la biblioteca. Parece que estaba escondido entre un montón de polvo y cosas viejas. No sé por qué se metió ahí arriba, pero dicen que le gusta revolver en esas cosas antiguas. Bueno, el caso es que este libro tiene una historia olvidada, algo sobre una profecía. Sí, una profecía como las que salen en las películas de aventuras o algo así. Dice que cada ciertos años, cuando el frío está en su punto más potente, una bestia, sí, la misma bestia de la que hablan las leyendas del pueblo, despierta con ganas de beber sangre y hacer lío. Ahí es cuando la cosa se pone más fea, porque la comunidad, al principio, no le creía ni una palabra a la señora Gómez. ¿Una bestia sedienta de sangre en nuestro pueblo? ¡Qué tontería! Pero después, cuando empezaron a pasar cosas raras, cosas que encajaban con lo que decía la profecía, la gente dejó de ser tan incrédula. Resulta que los sucesos extraños no eran solo cuento de viejas, como dicen algunos. Había ruidos más extraños de lo normal, siluetas de otro mundo que se movían cuando no deberían, y hasta luces que parpadeaban sin explicación. Todo esto coincidía con lo que decía la profecía que la señora Gómez encontró en ese viejo libro polvoriento.
No sé cómo explicarlo bien, pero la sensación en el pueblo cambió. Antes era como que todos estaban seguros de que nada malo podía pasar aquí. Pero con lo del libro y los eventos extraños empezamos a mirarnos de reojo, como si en cualquier momento algo malo podría ocurrir. Y entonces la gente que antes no creía mucho en eso de la bestia empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, la profecía era verdad. La señora Gómez, que al principio estaba emocionada de haber encontrado algo tan antiguo, ahora estaba asustada. Decía que lo que decía el libro tenía que ser verdad, que algo oscuro se avecinaba. Antes de la primera aparición, la señora Gómez intentó advertir a la gente, decirles que teníamos que prepararnos, pero muchos la miraban con cara de duda. Una bestia que viene con el frío, eso es pura locura. Después de todo el asunto con el libro de la señora Gómez y la profecía, las nevadas empezaron a ser ¿cómo decirles? Diferentes. No sé cómo explicarlo bien, pero las primeras nieves de la temporada dejaron algo que daba bastante miedo, huellas y no cualquieras. Resulta que cuando la nieve caía, dejaba atrás un rastro de huellas, pero no eran como la de los animales normales, no, eran como garras gigantes, de esas que solo ves en las películas de monstruos. Al principio, la gente no sabía qué pensar, pero cuando vieron el patrón que formaban esas huellas, la cosa se puso más espeluznante. Las garras, o lo que sea, iban directo al centro del pueblo, como si algo grande, algo que no debería estar aquí, estuviera caminando hacia nosotros. La gente estaba nerviosa. Te lo digo, no es normal ver huellas que parecen salidas de una pesadilla justo afuera de tu casa. Y mientras más se acercaban al corazón del pueblo, más grande era la sensación de que algo malo se avecinaba. Nosotros, algunos valientes o tontos, depende de cómo lo veas, decidimos seguir esas huellas. No éramos expertos rastreadores ni nada de eso, pero sentíamos que teníamos que saber a dónde iban. ¿Qué estaba dejando esas marcas que parecían salidas de la mismísima bestia que nos atormentaba desde siempre? Caminamos por las calles, pisando la nieve fresca, y no te miento, la inquietud se sentía en el aire. Los árboles, normalmente tan tranquilos, crujían con el viento y las sombras bailaban como si estuvieran vivas. Las huellas nos guiaban como diciéndonos: síganme, algo feo está aquí. Y conforme nos acercábamos al centro del pueblo, más fuerte se volvía la sensación de que algo nos estaba observando. No sabíamos si era la bestia, una sombra o qué, pero el miedo nos hacía mirar constantemente por encima del hombro. ¿Y saben qué? Las huellas nos llevaron al lugar más inesperado, el parque, el mismo donde los niños jugaban y la gente pasaba sus tardes tranquilas. Las garras gigantes, o lo que sea que las haya hecho, se perdieron en el centro del parque. Y ahí estábamos nosotros, en la oscuridad, mirando hacia el vacío, preguntándonos qué diablos había estado rondando por nuestro pueblo. La tensión estaba en el aire, y no sé si fue por el frío o por el miedo, pero se sentía como si algo estuviera a punto de pasar. Las huellas no nos dieron muchas respuestas, solo más preguntas. ¿Qué clase de bestia deja rastros así? ¿Por qué iba directo al centro del pueblo?
¿Estaba acechando algo más grande de lo que podíamos entender? Y mientras nos hacíamos estas preguntas, la sensación de que algo nos miraba desde la oscuridad seguía ahí, como una sombra que se negaba a desaparecer. Fue entonces cuando la gente empezó a cerrar más fuerte las puertas, a mirar por las ventanas con más cautela. No sabíamos qué estaba pasando, pero algo se movía entre nosotros. Algo que venía con el frío, algo que dejaba garras gigantes en la nieve. Y así, mientras el misterio se hacía más grande, la inquietud en el pueblo crecía como una tormenta que se avecinaba. Vaya lío que se armó. Las cosas no podían ponerse más extrañas, pero la tormenta de nieve llegó y trajo algo más que solo copos blancos. Desapariciones misteriosas como de películas de suspenso. Esto es algo que no se ve todos los días, ni siquiera en un pueblo tan tranquilo como el nuestro. La nieve seguía cayendo como si estuviera decidida a cubrirlo todo, y con cada copo la gente empezó a notar algo raro. Casas que antes estaban llenas de risas y luces cálidas, de repente estaban vacías, sin un alma, sin un rastro de vida. Solo silencio, como si el invierno se hubiera llevado a la gente consigo. La gente empezó a preocuparse. Claro, ¿dónde está fulano?, preguntaban unos a otros. Y las respuestas eran tan desconcertantes como las desapariciones mismas. No sé, salió a comprar y no volvió, decían. Oh, los Rodríguez se mudaron de la noche a la mañana. ¿Qué habrá pasado? Locura total. Muchas familias huyeron como pudieron, pero esto solo empeoró la situación de las personas como nosotros que no teníamos a dónde ir. Era obvio que no podíamos hacer como si nada estuviera ocurriendo, y es por ello que nos dispusimos a agruparnos y, armados con rifles y machetes, una brigada de caza salió en búsqueda de aquel maldito ser. Las casas abandonadas nos miraban con ventanas vacías, como ojos tristes que nos advertían de algo. Y bueno, andamos por un buen rato, y justo cuando comenzaba a oscurecer, fue entonces que escuchamos un sonido, algo lejano que nos hizo detenernos en seco. Un aullido extraño y lastimero que se llevaba el viento. Miramos hacia atrás y vimos las luces del pueblo parpadeando en la distancia. La tormenta de nieve se intensificaba, como si el invierno mismo quisiera proteger sus secretos. Pero nosotros no nos dejamos intimidar, no señores, avanzamos con el corazón latiendo fuerte y las linternas temblorosas iluminando nuestro camino. Y conforme nos adentrábamos en la oscuridad, las huellas se volvían más frescas, como si la bestia que las dejaba estuviera cerca, muy cerca. La oscuridad conspiraba contra nosotros, las sombras jugaban con nuestra percepción. Y mientras avanzábamos, el frío se volvía más intenso, como si el invierno mismo estuviera en nuestra contra. Pero seguimos, porque no podíamos dejar que el misterio nos devorara como había hecho con el resto del pueblo. Y vaya sorpresa que nos llevamos. Al llegar al centro del pueblo, donde las huellas se perdían en el parque, nos encontramos con algo que no esperábamos. Un círculo de sombras que se retorcían como si estuvieran vivas. Exactamente, se trataban de siluetas que levitaban al ritmo del viento, pero sin perder la posición que mantenían mientras bailaban en aquel círculo siniestro. Y ahí es cuando supimos que algo oscuro, algo que no podíamos ver, pero que podíamos sentir,
estaba entre nosotros. Todo este tiempo estuvimos equivocados. La gente en ningún momento salió para irse a otros sitios. Era absurdo pensar que alguien pudiera salir en medio de esas intensas nevadas. Y para nuestro asombro y tristeza, la gente desaparecía porque existía algo que se los llevaba. Quizá para hacer su alimento, quizá para hacer abrigos con sus pieles, o yo qué sé. Pero sí, amigos, esa cosa se los llevaba una por una, dejando el pueblo sumido en el miedo y el misterio. Les juro que esa noche fue algo que no olvidaré. La luna llena estaba ahí, iluminando todo el paisaje nevado como si fuera de día, pero más inquietante. La gente del pueblo, la que quedaba, se encerraba en sus casas temerosas de lo que pudiera pasar. Y nosotros, los valientes o tontos, estábamos listos para enfrentarnos a lo que sea que nos estuviera espiando desde las sombras. Después de ver las figuras danzantes, muchos de nosotros nos quedamos en shock. Otros lloraban repitiendo que es nuestro fin y muchos otros se fueron a sus casas a resguardar su familia. Yo trataba de tranquilizar a la gente, aunque por dentro moría de miedo. Mis palabras fueron tan convincentes que al final de mi discurso pareciera que el miedo se convirtió en un grito de guerra y la gente estaba dispuesta a pelear por sus familias. Y entonces, de repente, como de la nada, la bestia apareció. Surgió de las sombras como una pesadilla, con una figura grotesca y ojos que brillaban en la oscuridad. Te juro que no se heló la sangre, no sé cómo explicarlo bien, pero la bestia era como un monstruo de la película de terror más fea, pero real, demasiado real. Sus garras se movían en el aire y su aliento, caliente y espeso, se mezclaba con el frío de la noche. No era algo que pudieras ignorar, era como enfrentarse a tus peores miedos hechos realidad. Pero nosotros, los valientes o tontos, decidimos plantarle cara porque ya estábamos hartos de que nuestra gente desapareciera sin dejar rastro. La lucha fue algo que no olvidaré jamás. Los palos chocaban con las garras de la bestia y las linternas temblorosas iluminaban su figura grotesca. El hielo crujía bajo nuestros pies mientras intentábamos mantenernos firmes, pero la bestia no era algo que pudiera detenerse fácilmente. Al principio pensábamos que podíamos vencerla, que éramos más fuertes juntos, pero la bestia no solo era fuerza bruta, era astuta, era rápida. Y en medio de la pelea, algunos de los nuestros cayeron. Fue un caos total, gritos, aullidos y el sonido sordo de golpes resonaron en la noche. La bestia no tenía piedad, se llevó algo más que solo cuerpos, se llevó la esperanza que nos quedaba, el pensamiento de que podríamos vencerla. Y mientras luchábamos contra ella, la luna llena iluminaba la escena como un testigo silencioso de nuestra desesperada lucha. Y bueno, al final logramos ahuyentar a la bestia, al menos por un tiempo. Después del enfrentamiento, nadie dijo nada, simplemente nos quedamos ahí, en silencio de la noche, mirando los rastros de la bestia desapareciendo en la oscuridad. Y saben, a partir de esa noche aprendimos que la bestia no era solo una leyenda, era una realidad. Después de la pelea, el pueblo quedó en shock, en pánico total. Las luces temblorosas y las sombras que se movían en cada rincón nos tenían a todos al límite. Pero entonces,
Entre todo el caos descubrimos algo antiguo, una tradición que nadie quería recordar, el pacto con la bestia. Resulta que hace mucho, mucho tiempo, la gente de aquí, nuestros antepasados o algo así, hacían un trato con la bestia. Era como un pacto, un acuerdo para que la bestia no se llevara a más gente del pueblo. Pero claro, este no era un pacto fácil. No, involucraba sacrificios y secretos oscuros que nadie quería revelar. Con el miedo en el aire y la sensación de que la bestia aún acechaba, algunos de los supervivientes empezaron a hablar del pacto. Y aunque muchos al principio se negaban, la desesperación nos llevó a considerar cosas que antes ni pensábamos. Nos reunimos en la vieja iglesia del pueblo, con velas parpadeantes y miradas nerviosas. Algunos se preguntaban si deberíamos rehacer el pacto, mientras otros decían que era una locura. Pero con el frío intensificándose afuera, la idea de perder a más gente nos aterraba y el pacto parecía la única salida. Un anciano, de esos que saben más de lo que cuentan, nos contó sobre la antigua tradición. Decían que nuestros antepasados hacían ofrendas a la bestia, algo así como un trueque. Le dábamos algo y a cambio la bestia nos dejaba en paz. Pero aquí viene la parte difícil. Era un trueque con un alto precio. Las ofrendas no eran simples monedas o cosas sin importancia, no, eran cosas que valorábamos, cosas que dolían dejar ir. Algunos daban recuerdos queridos, otros ofrecían sueños y esperanzas. Y lo peor, algunos ofrecían la vida de alguien más, un sacrificio para mantener a la bestia satisfecha. Te juro que no fue una decisión fácil. Había discusiones, lágrimas y miradas perdidas que buscaban respuestas en el techo de la iglesia. Al final, la desesperación nos empujó a hacer el pacto. No queríamos más desapariciones, más noches de terror. Preparamos la ofrenda, cada uno aportando algo que doliera. Algunos dieron fotos de seres queridos, otros entregaron objetos con valor sentimental. Pero lo más oscuro, lo más difícil de aceptar, fue cuando alguien sugirió la opción más drástica: ofrecer la vida de alguien que, según ellos, estaba dispuesto a sacrificar por el bien del pueblo. Las miradas se volvieron hacia aquellos que parecían estar dispuestos a darlo todo. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera oscuridad del pacto. La bestia no solo quería cosas materiales, quería algo más profundo, algo que no se podía recuperar. Y mientras discutíamos sobre a quién sacrificar, la sensación de desesperación crecía en la habitación. Finalmente alguien se ofreció, no sé si lo hizo por valentía o por desesperación, pero dijo que daría su vida para salvar al pueblo. La ofrenda estaba lista y con temor en nuestros corazones salimos de la iglesia para realizar el pacto con la bestia. La noche estaba gélida cuando nos dirigimos al lugar indicado por el anciano, un punto donde las sombras parecían más densas. Colocamos la ofrenda en el suelo y esperamos en silencio, y entonces, como si la oscuridad misma se moviera, la bestia apareció. Su figura grotesca se recortaba contra la neblina y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. La bestia avanzó hacia la ofrenda, examinándola con su mirada penetrante.
Pudimos sentir la tensión en el aire mientras esperábamos, preguntándonos si el pacto funcionaría. La bestia tomó a la ofrenda con sus garras y por un momento el mundo pareció detenerse. Luego, con un rugido gutural, desapareció en las sombras, llevándose consigo nuestra ofrenda y, con suerte, la promesa de no volver por un tiempo. Regresamos al pueblo en silencio, con la realidad del pacto pesando en nuestros corazones. Habíamos hecho algo que ni en nuestros peores sueños habíamos imaginado. Y mientras el frío seguía su marcha, nos dimos cuenta de que el precio del pacto no solo era la ofrenda, sino también perder la inocencia y la confianza que alguna vez tuvimos en nuestro hogar. Nos convertimos en sobrevivientes, marcados por la sombra de la bestia y las decisiones desesperadas que tomamos para proteger lo que quedaba de nuestro pueblo. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperábamos. A pesar de las ofrendas, la bestia nunca se detuvo, las desapariciones no cesaron y la gente cada vez se encontraba más desesperada. Algunos intentaron rebelarse, enfrentarse a la bestia una vez más, pero siempre terminaba en tragedia. La bestia era más astuta de lo que pensábamos, más poderosa de lo que podíamos enfrentar. Y cada intento fallido dejaba al pueblo más desesperanzado, más atrapado en el ciclo interminable de sufrimiento. Acudimos de nuevo para recibir los consejos del sabio del pueblo, y él nos dijo que la ofrenda no había sido suficiente. Ofrendar cosas sin sentido y un hombre viejo no pareciera algo agradable para él. Fue entonces que el hombre nos habló acerca de una idea que parecía descabellada, pero era lo último por hacer. Y fue así que en una tarde, con miedo, temor y confiando en las palabras del viejo hombre, el pueblo entero, incluyendo ancianos y niños, salimos por la plaza. Todos nos reunimos en un círculo y esperamos con horror a que el monstruo llegara. Fue cuestión de minutos para que la bestia sintiera nuestro aroma. Y también fue cuestión de minutos para que se dejara ver. Al llegar ante nosotros, se mostraba impaciente, pero no agresivo. Comenzó a olfatearnos uno por uno y no se detuvo hasta que llegó donde se encontraba Marcela, mi joven hermana. La bestia la olió por mucho tiempo y luego, con actitud decidida, la alzó y la cargó sobre sus hombros. Mi hermana gritaba y lloraba. Yo tampoco podía dejar de derramar lágrimas, pero no podía hacer nada. El viejo hombre había sido muy claro. La bestia quiere un vientre para poder engendrar a sus próximas generaciones y no se dará por vencido hasta encontrarlo. Y lamento decirlo, pero de todas maneras lo va a encontrar. Es por eso por lo que les recomiendo que todos salgan como ofrendas y ya él elegirá a la que sea de su mayor conveniencia. Desde ese entonces no ha habido día en el que yo no extrañe a Marcela y solo trabajo para comprar armas. Mi mente y mi cuerpo piden venganza. Y sueño con el momento en el que ese macabro bicho regrese para llenarlo de plomo. Aún recuerdo mi niñez, una etapa feliz de los años 80. Y saben, me es imposible olvidar cuando siempre salía a jugar fútbol en la puerta de mi casa con los demás amiguitos de la cuadra. Pero no me dejarán mentir,
Y muchos de nosotros vivimos en esa etapa, cosas que te marcan para siempre. Y siendo tan solo un niño de edad primaria, fue que tuve la maldita desdicha de aventar el balón en la zona más oscura de la calle, justo donde se encontraba un baldío, donde la gente sin cerebro solía tirar sus animales muertos. Como teléfono descompuesto, se corría la voz entre los amigos de la calle que muchas cosas paranormales ocurrían en el baldío, que a su vez se encontraba al lado de la casa del payaso, un hombre extraño que se dedicaba a eso, a divertir niños y grandes. Inexplicablemente la fama de este personaje había subido como la espuma, pues de realizar shows de poca monta pasó a tener papeles protagónicos, incluso siendo la figura emblemática de cierto canal local. Pero retomando lo que me ocurrió aquella noche, bajo las burlas de los amigos y mi miedo, caminé hacia el baldío en busca del balón. Yo les decía a ellos que eran una bola de gallinas miedosas, pues el baldío era un sitio normal, oscuro y con aspecto selvático. Pero fuera de ello no había nada que temerle, más allá del olor putrefacto que siempre lo caracterizaba. No les mentiré, en aquel momento me hice el valiente, pero mientras caminaba para entrar al terreno, tenía los ojos casi cerrados y rezaba mientras agarraba con fuerza un crucifijo que recaía sobre mi pecho. Cuando entré al baldío, como si se tratara de una especie de milagro, vi la pelota frente a mí. No era necesario adentrarme más. Mis rezos habían sido escuchados y sin dudarlo mucho, tomé la pelota y me disponía a salir cuando lo escuché. Aún siento una sensación que me seca la boca solo al recordar ese momento. Claramente pude escuchar a alguien comiendo. En un principio pensé que se trataba de un perro, y vaya, que más hubiera deseado que se tratara de ello, pero no fue así. Escuchaba el crujir de los huesos. Aquel animal o lo que sea que fuera, se encontraba rompiendo los huesos de lo que era su cena. Diablos, mi maldita curiosidad me hizo querer mirar de qué se trataba, y fue así cuando me adentré un poco más hacia el baldío. Y con sumo cuidado, miré por detrás de un enorme montículo de basura, y allí lo vi. Se trataba de un ser de aproximadamente 40 centímetros, el cual era alumbrado directamente por la luna, como si ésta fuera cómplice de lo que allí estaba ocurriendo. Por eso vi claramente cómo esta horrible criatura sacaba de una bolsa a un animal en estado de putrefacción y le mordía con gula una pierna, que dicho sea de paso, también era devorada por esos gusanos que se comen a los cadáveres. Al ver esto, mi corazón comenzó a latir con fuerza, y no les mentiré, sentí como un tibio líquido comenzó a recorrer mis piernas hasta mi pie, pues me había orinado del susto. Hasta ese momento logré ahogar mi grito al llevarme una mano hacia la boca. Pero fue cuando el hedor de aquel animal muerto penetró mis fosas nasales, cuando causó estragos en mi olfato. Y a pesar de que a toda costa evité pasarlo desapercibido, no aguanté más y vomité. Esto fue escuchado por aquel ser, quien comenzó a mirar por todas partes como buscando a la persona que lo estaba vigilando. Al ver esto, salí del sitio como alma que se lo lleva al diablo, y mis amigos, al verme tan asustado, corrieron hacia sus casas. Luego de eso, nunca quise hablar de lo que ocurrió aquel día, aun cuando me insistían, pues desde ese entonces decidí no salir a jugar más hacia la calle. Por varios años, siempre tuve curiosidad de saber qué fue lo que vi aquel día alimentándose de cadáveres. Incluso en varias ocasiones quise ir de nuevo, pero el miedo nunca me lo permitió. Y bueno, pasaron los años y decidí estudiar periodismo. Entonces, ya recién graduado me salí de la casa de mis padres y comencé a vivir solo.
Después de años de picar piedra, pude conseguir un trabajo como reportero en un periódico local, la cual tenía como dueño al mismo de la televisora donde el payaso vivió sus mejores años de fama y que en ese entonces ya era mayor, algo enfermo y al borde del retiro. Inesperadamente tuve la encomienda de entrevistar a quien había sido mi vecino de calle y también ídolo de la infancia. Hablo del payaso. Habíamos pactado fecha y hora, es por eso que fui a verlo en el lugar donde realizaba sus programas. Pero a última hora decidió que deberíamos ir a un lugar más cómodo para que él pudiera estar en confianza. Y por ello, antes de retirarse del foro de grabación, mandó a su chofer a que me pasara su dirección para realizar la entrevista. Sinceramente, como periodista, no podía perderme la oportunidad de descubrir por qué un hombre con tanta fama y dinero mostraba tristeza y angustia en su rostro. La cita estaba programada para las 5 de la tarde en su nueva mansión, ubicada en uno de los suburbios más famosos de la ciudad, un lugar donde solo podían vivir personas de mucho dinero. Llegué a su casa a las 4:45 y el mayordomo me recibió en una sala enorme, con grandes muebles y hermosos cuadros en la pared que reflejaban el buen gusto de Pepito por los pintores famosos. En un momento, el señor se acercó y me preguntó si deseaba beber algo. «Oh, no, gracias», respondí. No quería cometer ningún error y el alcohol no es nada bueno para concentrarse. Esperé unos 10 minutos y luego vino don Pepito hacia mí. Vestía un pantalón de vestir negro, zapatos de charol y una camisa blanca con tirantes negros. Se sentó en un mueble individual cubierto con una sábana blanca y me preguntó nuevamente si deseaba beber algo. «¿En serio, no quieres nada de beber?», dijo cordialmente. No, don Pepito», respondí. «La entrevista será un poco extensa», le comenté algo dubitativo, a lo que él me contestó. «No te preocupes por mí, solamente que antes de comenzar, quiero que me jures que todo lo que te diga no saldrá a la luz hasta que yo deje de existir, es decir, post-mortem. Entonces dime, ¿estás de acuerdo?», preguntó el payaso. «Sí, así será. Soy un hombre de palabra, se lo aseguro», respondí con firmeza. «Bueno, en ese caso, comencemos». Yo tenía 15 años, estaba terminando la secundaria y siempre me había caracterizado por ser un muchacho muy alegre, a quien le gustaba hacer bromas y contar chistes. A pesar de ser un buen estudiante, al terminar la secundaria me sentía vacío y no quería continuar con mis estudios. Quería ser un hombre famoso y con mucho dinero, pero sabía que las cosas no serían fáciles. Tenía que hablar con mi madre, quien, a pesar de apoyarme, no estaría contenta con mi decisión de dejar la escuela para dedicarme a divertir gente. Yo quería ser el payasito más famoso de la ciudad. Hacer carrera y hacer reír a la gente era mi sueño, pero los sueños muchas veces son difíciles de cumplir y siendo joven lo sería aún más. Mi madre tomó con desagrado mi decisión de dejar la escuela, pero al final me apoyó para perseguir mi sueño. Creí que lo mejor sería enrolarme en un circo y comenzar mi carrera ahí, pero pronto descubrí que los circos no son tan divertidos desde adentro como parecen desde afuera. El circo no me aceptó fácilmente, argumentando que era muy joven y no querían tener problemas con la policía. Me exigieron una carta firmada por mi madre para que me aceptaran y al final lo hicieron, pero solo por una miseria. Tenía que alimentar a todos los animales, lavar las jaulas, bañar a los perros, en fin, hacer todo lo que me pidieran. Acepté emocionado, pensando que aprendería todo lo que me hacía falta, pero qué equivocado estaba.
El circo es un lugar muy difícil para vivir y peligroso para trabajar. Las primeras 4 semanas me la pasé limpiando jaulas y bañando perros. Tenía que desarmar y armar carpas, comprar provisiones para la comida y muchas cosas más. Así pasaron 6 meses más y no podía salir al escenario hasta que uno de los payasos abandonó el circo. Entonces me dieron una oportunidad, pero solo para recibir golpes, cachetadas, puntapiés y pastelazos. Ese fue mi trabajo durante 1 año. Hablé con el dueño y le dije que quería contar mis chistes y hacer reír a las personas. Me respondió que llegaría mi momento, pero durante 3 años más nunca me dejaron hacer un show. Siempre tenía que soportar los golpes, pelotazos en la cara y pastelazos. Pero un día desperté de madrugada por el hambre que tenía y vi cómo el dueño encendía velas a la Santa Muerte y le pedía por la prosperidad del circo. Y sí, cada lugar al que llegábamos estaba lleno, sus plegarias funcionaban, pero tenía que llevarle sus velas, su vino y su agua a la muerte, y ésta le daba prosperidad. Un día ya no aguanté más y le pregunté al dueño si ofrecer tributos a la Santa Muerte le había traído el éxito. Me contó cómo empezó con el circo, que era de su padre, pero que cuando éste murió, él estuvo batallando para sacarlo a flote desde los 20 años hasta los 45, hasta que conoció la ayuda de la Santa Muerte. Yo, al ver cómo el circo prosperaba, pensé que esperar 25 años para ser famoso era demasiado. Tenía que encontrar algo que me ayudara. Compré varios libros de magia negra y pedí ayuda, pero nada funcionaba. Hasta que llegamos a un poblado escondido entre los cerros, donde se decía que mucha gente practicaba la hechicería o la magia negra, pero yo era escéptico. Y después de varios meses sin lograr resultados, no era fácil hacerme creer. Entonces, al terminar la función, como a las 12 de la noche, pedí permiso para salir a comprar comida y fui a ver qué podía averiguar. Preguntando entre los pobladores que seguían en la calle, me dieron el rumbo de Doña Juana, una anciana que había practicado la magia negra toda su vida. Era muy sabia y podía ayudarme. Llegué a su humilde jacal y me sorprendió cuando me dijo: «Pasa, Pepito, te estaba esperando». «Oh, diablos, esta bruja es poderosa», pensé. A lo que ella respondió: «No soy bruja, pero sí tengo poderes. Sin embargo, lo que tú deseas es muy difícil de conseguir. Es una muerte lenta pero segura. Vas a vivir venerando a tu creador por el resto de tu vida. ¿Estás dispuesto a realizar tal sacrificio?». Lo pensé por varios minutos y viéndolo de ese modo, sí, sonaba grotesco y cruel, pero era mi oportunidad de realizar mi sueño, así que acepté. Y Juana procedió a darme las indicaciones necesarias para invocar al demonio. Tienes que conseguir pelo de un cadáver, sangre de rata muerta y los bigotes de un gato, uno de los animales favoritos del malo. Luego lo pones todo en una tela negra y lo llevas al cementerio. Ya estando allá, mojas todo con tu sangre y pides ver al demonio. Esto debe hacerse después de las 12 de la noche, en luna llena, que será en 3 días. Memoricé todo lo que la mujer me dijo y luego le comenté: «Gracias, doña Juana, ¿cuánto le debo?». En un principio ella no me respondió, pero luego al zonquinqué a la altura de su rostro y me dijo: «Yo solo te mando a tu destino, no tienes que pagar por morir». Las palabras de la anciana fueron crueles, pero después de varios años cobraron sentido. 3 días después me estaba preparando para ir al cementerio. Tenía miedo,
pero también tenía muchas ganas de saber qué pasaría conmigo, si estaba haciendo lo correcto o si estaba loco por intentar algo tan endemoniado. Fui al cementerio. Eran las 11:55. Estaba muy oscuro, pero eso no me asustó. Se oían chillidos y sonidos extraños, pero tampoco tuve miedo. Al dar las 12, extendí la tela negra y con mi navaja me corté la mano izquierda para mojar de sangre todos los objetos. Mientras los mojaba bien, dije la invocación en voz alta, pero no pude observar nada. Después de un rato de repetir la invocación varias veces, salí maldiciendo del camposanto y me sentí tan estúpido. Lo único que pensaba hacer en ese momento era ir a casa de Juana y reclamarle por haberme engañado. Pero cuando menos lo esperaba, escuché una voz gutural que susurraba: «Quiero saber qué deseas, siervo mío», me dijo. Quedé paralizado, pero pude decir: dinero y fama. En ese momento fue cuando detrás de una lápida emergió entre las sombras una pequeña criatura que apenas si podía llegarme hasta la rodilla. Nunca olvidaré esa macabra escena, pues la criatura llevaba entre manos una rata a la cual devoraba. Mientras la sangre le escurría por la boca, aquel ser dijo: «Eso es fácil de conseguir, pero necesito el alma de un bebé y de una persona de tu familia. El 7º día sellaremos el pacto, y con esto tu alma me pertenecerá». Abandoné el circo al día siguiente y regresé con mi madre. Ella no sabía que no había vuelto por ella, sino por el pacto con el diablo. Mi madre era la persona que más quería y no podía hacer mi ofrenda. Entonces me acordé de mi abuelita, que vivía a unas 6 cuadras de la casa, pero ahora me faltaba el bebé recién nacido. Escuché un llanto entre las casas de los vecinos y mis ojos brillaron. Ya podía realizar mi sueño, tenía todo para lograrlo. Llegó el 7º día y me quedé a dormir con mi abuela. Antes de la medianoche salí en busca del bebé de la vecina, que estaba tan ebria que nunca supo qué le pasó a su bebé. Lo llevé a casa. Mi abuela dormía sin pensar que estaba corriendo peligro. Recosté al bebé, que también estaba dormido, al lado de ella. Fue entonces cuando de nuevo apareció el demonio y me exigió: «Mátala». Yo estaba dudando, pero la ambición se hizo presente. Entonces tomé una almohada y está de más decirles lo que pasó. «¿Qué hacemos con el bebé?», pregunté. «El bebé es mío», dijo la criatura mientras se relamía los labios. En ese momento estaba perdido, solo recibía órdenes. Y luego, al acabar de saciar su sed de sangre, me dijo: «Vas a tener lo que pediste, pero cada luna llena tendrás que traerme un infante para saciar mi sed». Es un pacto con el diablo, no podía deshacerlo. Esa noche no dormí, pensando en lo que había hecho, en si era lo mejor. Tuve que mentirle a mi madre sobre la muerte de mi abuela, diciendo que había fallecido por un paro respiratorio. Nadie investigó nada, le dieron muerte natural por su edad. Yo me quedé en casa, esperando que mi éxito llegara. Al cabo de unos días, el demonio cumplió con lo prometido. Un promotor vino a mi casa, necesitaba un payaso para un bar que estaban abriendo. Los vecinos le hablaron de mí, de que había trabajado en un circo famoso, así que no hubo necesidad de hacer pruebas. La semana siguiente estaba nervioso, pero seguro de mi éxito. Del nerviosismo no tenía idea de qué hacer. Pareciera que de un día para otro todo se me hubiera borrado de la mente. Pero para ese entonces alguien tocó mi puerta y yo,
acudí al llamado. Al abrirla, se trataba de 2 muñecos. Ante mi impresión, uno de ellos era la misma criatura que había visto en el cementerio, el mismo demonio con quien había realizado el pacto. Pero ahora, su mirada era angelical y su apariencia era impecable. Junto a ellos, había una nota escrita con algo que al parecer era sangre y decía: «No tienes que hacer nada, solamente déjanos el espectáculo a nosotros». Y bien, fue así como llegó el día que tuve mi primera presentación con mis 2 muñecos, Chelo y Gorgojo. El primer espectáculo salió mejor de lo que esperaba. La gente aplaudía sin parar y yo estaba más que feliz. En menos de un mes, el dueño del bar había duplicado mi sueldo, que ya de por sí era jugoso, y luego lo duplicó nuevamente. Estaba contento conmigo mismo, pero ya había hecho 2 sacrificios y cada vez me costaba más trabajo conseguir a los bebés para el demonio. Tampoco quería perder mi éxito. Quería juntar para comprar una casa grande que demostrara que era un hombre exitoso. Así llegué a la clínica de un doctor. En un principio le conté que quería formar una familia y por eso necesitaba un bebé recién nacido. Pero el médico era muy astuto y notó que era mentira mi intención de formar una familia, así que me habló fuerte y claro. «Yo te consigo un bebé cada mes, pero vas a tener que pagarme tanto». Sinceramente ganaba mucho más de lo que me pidió, así que acepté su propuesta. Cada luna llena me llevaba al sacrificio y así mantenía contento al demonio. ¿Qué más podía pedir? Tenía una casa grande y hermosa, dinero en el banco y un programa de televisión con mis 2 muñecos. Pero ¿saben una cosa? La fama es buena, el éxito es deslumbrante, pero te vuelven una persona solitaria con el tiempo y con el miedo de ser descubierto. Cuando hacía los sacrificios, ya me sentía abrumado. El demonio notó mi inconformidad y por ello, los muñecos, quienes hasta ese momento eran mis dadores de fama, se volvieron mis aterradores vigilantes para que no abandonara mi casa o intentara salir por la puerta falsa. Solo mi amigo el doctor era mi compañía. Venía, tomaba unos tragos y se iba, y por lo general me encontraba solo. De repente, el payaso detuvo en seco su confesión, tomó de su vino y luego, con lágrimas en los ojos, dijo: «Te cuento esto porque creo que está próximo mi final». A lo que yo, incrédulo a lo que me había dicho, le respondí: «¿Por qué dices eso, Pepito, si eres famoso y tienes mucho dinero?». Entonces, él contestó: «Porque sé que cuando el demonio sepa que he hecho esta confesión, va a terminar con mi vida, y la verdad, no me importa. Después de la muerte de mi madre el año pasado, ya no tengo nada que me ate a esta vida. El éxito ya lo tengo, el dinero también, pero ¿de qué sirve tener todo si no hay nadie con quien disfrutarlo? Es una vida sin sentido». Lo que me dijo el hombre me hizo reflexionar terriblemente, y no les miento, me dieron unas ganas tremendas de salir corriendo de ese sitio y darle un abrazo a mi madre. «Bueno, yo te puedo guardar el secreto, pero espero no salir involucrado», dije para finalizar. No te preocupes, sube esta historia de forma anónima y nadie sabrá que fuiste tú», finalizó el payaso al tiempo que me dio una pequeña nota. Después de leer la nota, rápidamente salí del sitio, mientras entrecerraba los ojos, rezaba y agarraba mi medalla de Jesucristo. La nota decía que tenga cuidado, pues los muñecos nos vigilan y habían sido testigos de la entrevista. Y saben, allá caí en cuenta
que uno de ellos era aquel que había visto en mi niñez alimentándose de un cadáver. 3 días después, Pepito amaneció degollado en su casa, con una nota donde confesaba los negocios sucios que tenía con el doctor, quien, por cierto, al poco tiempo fue investigado y condenado a cadena perpetua. En cuanto a la muerte de Pepito, nadie sabe si fue un asesinato o fue infringido por el mismo payaso. Pero se dice que en el despacho donde lo encontraron muerto, pudieron observar 4 huellas de pisadas ensangrentadas. Pisadas tan pequeñas que solo podían corresponder a unos muñecos. Y lo más curioso es que de sus amados, Chelo y Gorgojo, nadie supo nada.